Buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me imagino que están muy bien, ya preparándose para irse a la playa. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de moral y ética profesionales. Buenas tardes, buenas noches. Yayli, como usted me puso buenas tardes, le digo buenas tardes. Ya de noche. Claudia Osman, mucho gusto. Bueno, espero que se unan más estudiantes, pero como ya es la hora, por respeto a ustedes voy a iniciar y también para que terminemos a la hora correcta. Osvaldo, muy buenas noches. Elena, buenas noches. ¿Cómo están? Y por respeto a ustedes, vamos a empezar el curso para los que son puntuales y para que terminemos rápido, puedan descansar, ¿verdad? Porque también eh, es una semana laboral. Saludos, Juan Oscar. Es una semana laboral y pues también espero que les haya ido bien en el examen y que ya tengan nota y todo lo demás. Bueno, empecemos entonces con el curso de moral y ética profesionales con el código SH028. Hoy es la semana 7, ¿verdad? No, no es semana 6 porque en la semana 6 ustedes examinan. Entonces, por eso es semana 7. Vamos a hablar un poco acerca de la moral abierta, la moral cerrada y la ley moral. Y no les he hecho la pregunta si me escuchan bien, por favor, porque necesito que me escuchen bien la clase y me pueden escribir. Si en un momento no escuchan, me pueden escribir, por favor. Bueno, el objetivo de la clase es que ustedes conozcan los conceptos de moral abierta y moral cerrada, asimismo que ustedes puedan comprender el concepto de ley moral, porque también es una ley, ¿verdad? Y bueno, como hemos venido repitiendo todas las clases desde el primer día de clase, que la moral es un conjunto de normas, de valores, de creencias eh, que son aceptadas y que existen en una sociedad y que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, José. Yeli me dice muy bien si se escucha bien. Gracias, Claudia. Me todo, sacaron 100, ¿verdad? Y ya, excelente. Sí, la clase queda grabada, Osvaldo. La clase queda grabada para el día de hoy. Qué bueno, Eric. Muchas gracias por, por su compromiso con el curso. Bueno, ¿qué vamos a entender entonces por moral abierta y por moral cerrada? Vamos a hablar de la moral cerrada. Bueno, la moral cerrada nos está diciendo a nosotros que es un conjunto, ¿verdad?, de obligaciones que la sociedad viene imponiendo, ¿verdad?, a nosotros como individuos y que nosotros espontáneamente, por costumbre y sin reflexionar, la aceptamos, ¿verdad? Nos acomodamos. Esa es su característica de la moral cerrada, ¿verdad? De que es la moral cerrada, es una forma de pensar, es de actuar, porque se basa en un conjunto de normas y de valores que son rígidos, ¿verdad? Como son las costumbres establecidas. Esa es moral cerrada, ¿verdad? Nosotros las aceptamos sin reflexionar, aceptamos el Día del Cariño, pero imagínense quién hizo el Día del Cariño, no se sabe. ¿Cómo sucedió? Que se implementó el 14 de febrero, no se sabe, pero nosotros la aceptamos. Entonces, esa es la moral cerrada, es rígida y no se considera compleja, ¿verdad? Por decirlo así, en la actuación de nosotros, ¿verdad? La forma de que nosotros
la vayamos a exponer a la calle, la vayamos a poner a la calle, ¿verdad? Entonces, por eso aceptamos los deberes, tanto de manera pasiva como rutinaria, ¿verdad? Porque todos los días hay una rutina y lamentablemente, pues la sociedad ha ido cambiando, para bien o para mal, la sociedad ha ido cambiando y entonces se va limitando a hacer lo que todo mundo hace, ¿verdad? Por ejemplo, las modas, ¿verdad? Bueno, pero en la moral cerrada tiene rigidez porque son valores que son inmóviles, ¿verdad? Como lo dice una de las características. No tiene cambios. La moral cerrada siempre va a ser una moral cerrada porque a mí me crearon así, ¿verdad? Dentro de mi casa, ¿verdad? Va a ser también de absolutismo. ¿Por qué? Porque se considera que es la forma correcta que nosotros estamos actuando. Yo considero que estoy actuando bien en mi moral cerrada, no aceptando, por ejemplo, a una persona de color. Entonces, yo entonces estoy practicando ahí algo incorrecto, pero para mí es moral cerrada, ¿verdad? Cuando soy falta de empatía, es que yo soy una persona de moral cerrada, ¿verdad? Y por ejemplo, la moral cerrada a nosotros, pues, por otro lado, nos hace hacer cosas que a veces son incorrectas, ¿verdad? Y de esta manera entonces venimos nosotros y ponemos en práctica todo lo que nuestros padres o cómo nos creamos dentro de nuestra casa, eh, lo ponemos en práctica. Por ejemplo, la limitación de la libertad, ¿verdad? Antes no podíamos salir después de las 10 de la noche porque nuestros papás nos decían que no era una hora correcta, ¿verdad? Entonces también está en moral cerrada la intolerancia, cuando una persona no tiene tolerancia y discrimina a todo mundo, eso también es moral cerrada. También cuando no podemos resolver un conflicto, ay, porque nosotros decimos, ay, bueno, no podemos resolverlo porque yo pienso de esa manera y porque esto es negro y negro va a ser, ¿verdad? Entonces, la moral cerrada también se da en lo que es lo religioso, ¿verdad? Una persona fomenta su religión dentro de la familia. Yo soy católica y quiero que todos sean católicos, ¿verdad? Entonces, esa es moral cerrada. Eso es lo que los padres pues nos han enseñado a nosotros, las costumbres que a nosotros nos enseñan nuestros padres, ¿verdad? Si mi mamá dijo, pues yo me casé de blanco, quiero que salgas de blanco. Y si no lo salgo, ella se siente, no sé, se siente mal, siente que no estoy haciendo bien las cosas. Esa es moral cerrada, por eso es que es estática, por eso es que a veces se va como en un patrón, ¿verdad? Todos hacemos que todos somos católicos, todas las mujeres tenemos que salir de blanco, ¿verdad? Es inmóvil, nunca va a cambiar porque mis hijas también tienen que salir así, ¿verdad? Y esto pues no pretende evolucionar, no pretende seguir adelante, ¿verdad? Es una forma de autoritarismo, ¿verdad? Que hay no solo dentro del hogar, sino que también dentro de la sociedad. Buenas noches, Marlon. Ana, buenas noches. Everaldo, buenas noches. Osman, la moral cerrada conmigo, las órdenes se cumplen y no se discuten. Sí, esa es moral cerrada, cuando uno le dice a sus hijos, ¿verdad? Bueno, me venís a tal hora y bueno, no, eso no se discute, ¿verdad? Y bueno, como está el tiempo ahorita, pues uno también tiene que cuidarse, ¿verdad? Pero bueno, entonces la moral cerrada se practica de una u otra manera dentro del hogar y dentro de una sociedad, ¿verdad? Se preocupa también por defender solo los intereses que hay dentro del ámbito. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo o a mi hija, venís a las 10 y como dice Osman, en punto de las 10. A mí no me interesa si tu amigo o tu amiga se queda hasta las 12, pero yo lo que quiero es que vengas a las 10, ¿verdad? Esa es moral cerrada. Y muchas veces
tiene sus ventajas, ¿verdad? A veces tiene sus ventajas y pues también tiene sus desventajas, ¿verdad? Porque pues como está el tiempo ahorita, ¿verdad? No podemos estar andando en la calle tan noche, ¿verdad? Todo lo que ha pasado últimamente, ¿verdad? La violencia que se está viviendo en nuestra Guatemala cada día está peor. Entonces, muy bien ese ejemplo de Osman. Y como yo les digo, el ámbito de la moral cerrada es reducido, ¿verdad? Yo le digo a mi hija, vas a salir de blanco y aunque la vecina pues no salga, ¿verdad? De blanco pero casada, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser para mí dentro de mi casa. Bueno, según el filósofo Henry Bergson, él decía que la moral cerrada es la expresión de una coerción, ¿verdad? Cuando él habla de coerción, es que es impuesta, es obligatoria. Entonces, la coerción del yo social. A mí me están imponiendo normas y todo lo que yo no quiero hacer. Como yo les hablaba anteriormente del Día del Cariño, el Día del Padre, la Navidad, que a uno no les gusta y a otros sí. Bueno, entonces, el yo social sale a hacer todo lo que la ley me impone, la ley moral me impone, o todo lo que la sociedad me impone, ¿verdad? A través de mis deberes y obligaciones, ¿verdad? De origen comunitario, porque yo soy social, sobre el yo individual, porque tal vez a mí no me gusta celebrar el Día del Cariño, pero en el trabajo lo celebran. Entonces ese es mi yo individual, no quiero, pero mi yo social lo tiene que celebrar porque es una obligación y un deber que yo lo cumpla dentro de mi trabajo, ¿verdad? Me explico. Bueno, bueno, está la moral abierta, entonces la moral abierta es propia de la humanidad en general. La moral abierta la pueden tener ustedes, la puedo tener yo, ¿verdad? O de determinado grupo de personas, ¿verdad? Se manifiesta los valores y los principios humanos que desde mucho antes los sabios en Grecia, los profetas bíblicos, aquellas grandes figuras vinieron construyendo, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Como los filósofos que descubrieron la solidaridad, ¿verdad? Cuando se ayuda a los demás, ¿sí? Entonces ellos descubrieron que había una moral abierta, que yo puedo ser empática, que yo puedo ser flexible, que yo puedo tener diálogo bueno con las demás personas, una buena comunicación y encontrarle solución a los problemas, que yo puedo ser una persona tolerante, ¿verdad? Y esa es una moral abierta, lo que yo decido ir a practicar a la sociedad. ¿Cuáles son las características que es propia mía, es propia de ustedes, ¿verdad? El que ustedes respeten el grupo de WhatsApp, esa es una moral abierta. ¿Por qué? Porque ustedes respetan el grupo en el que están, ¿verdad? Si ustedes hubieran querido, se pasan todas las respuestas, si ustedes hubieran querido, pasan sobre la autoridad de mi persona como docente, ¿verdad? Pero como ustedes no lo hicieron, ustedes tienen valores éticos, ustedes tienen una moral abierta que no les permitió a ustedes pasar la línea, ¿verdad? De otra forma también es dinámica, ¿por qué? Porque es fuerte y activa. Es innovadora porque está anuente a algo nuevo, a perfeccionar algo que no está bien, a que no se repita lo malo que yo hice, a desarrollar todo lo que tenemos en la mente, ¿verdad? Y les puse un ejemplo acá de alguien que encontró una billetera con dinero. Y él dice, yo encontré la billetera, ¿qué debo hacer? Y el otro le dice, debes hacer, ir a un lugar público y preguntar de quién es esa billetera, porque él va a estar agradecido. Sin embargo, el otro le dice, tienes que sacar el dinero, tirarla en la calle y que se las arreglen como pueden. Por eso es que es una moral abierta, porque nosotros somos quienes escogemos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Por eso la moral abierta es autocrítica, porque
está dispuesta a cuestionarme yo cuáles son mis valores. Yo encuentro algo y lo devuelvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí no me va a permitir los valores que me enseñaron mis padres. Imagínense, esa billetera tiene dinero que le ha costado a alguien ganárselo. Y si yo encuentro a esa persona va a estar bien agradecida. Bueno, enfoquémonos entonces en la moral abierta de que nosotros como personas priorizamos el bienestar o la dignidad de una persona. La moral abierta también busca justicia. ¿Por qué? Porque hay equidad en todas las situaciones. Que si en un lugar, por ejemplo, están regalando víveres, pues a esa persona se le va a dar con igualdad, ¿verdad? Y también dentro de la moral abierta entra la compasión, ¿verdad? La empatía hacia los demás, ¿verdad? Bueno, entonces, la moral abierta es el fruto de la creación, de la invención de los hombres, ¿verdad? Que pueden vivir su vida en responsabilidad. Hay una crisis ahorita en la moral tradicional. ¿Por qué? Porque a nosotros antes nos enseñaban muchas cosas nuestros padres. Nos decían, bueno, hablar de sexo es malo, hablar de alguien que era gemelos era malo. Esa era la moral de antes tradicional, pero la época actual a nosotros nos está exigiendo una moral abierta. ¿Por qué? Porque como se los vengo diciendo en clases, la sociedad ha ido cambiando, han ido innovando, han ido metiendo muchas cosas que no habían, ¿verdad? Y que ahora, lamentablemente, para bien o para mal, esto se ha ido inmiscuyendo dentro de la sociedad, ¿verdad? Los términos que han optado los jóvenes, que a veces yo no los entiendo como, imagínense, como profesional, y pregunto a qué es eso, porque ponen unas palabras que no se entienden, que te funaron o todo eso. Son palabras que ahora han innovado. Entonces eso a nosotros nos hace tener una moral abierta, ¿verdad? Y los procesos educativos también no favorecen, porque hay maestros que no se comprometen a ayudar a los niños o a enseñarles a ellos aquellos principios que nos enseñaban a nosotros antes, ¿verdad? Yo conocí un maestro que hasta si no llevaban las tareas o no saludaban, todos con las manos de frente y vamos con una regla, ¿verdad? Pegarles a todos, ¿verdad? Eso era abuso infantil, le dicen ahora, pero en esos tiempos los padres decían, está bueno porque no hiciste bien las cosas, no te portaste bien, ¿verdad? Eso era antes. Pero ahora sí se le puede ayudar a los niños porque ellos son el futuro de Guatemala. Una mente abierta, porque eso es lo que necesitamos ahorita, aprende, resuelve, sigue adelante, ¿verdad? Porque tenemos problemas, tenemos que seguir adelante, tenemos que manejar nuestros miedos, mantener aquel equilibrio racional del cual yo les hablé, y una mente cerrada se lamenta de todo, dice que no es posible hacer algo, se estanca, sufre por el que dirán, ¿verdad? ¿Qué dirá la gente? El miedo que lo maneja uno, el enojo, ¿verdad? Esa es una mente cerrada. Entonces, según Bergson, el hombre coexiste de las dos morales, ¿verdad? La moral abierta y la moral cerrada. Y eso es cuando decimos, miren, es de doble moral, porque hace una cosa, dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, vivimos de eso, ¿verdad? De la moral abierta y la moral cerrada. Dentro de esto existe la ley moral. La ley moral, es un conjunto de principios que están en la razón y se refieren al objeto moral del acto, ¿verdad? El cual es bueno o es malo. Por eso es ley moral. Ahí entran los valores morales que tengamos. Entonces la sociedad la ha ido concebido y la ha mantenido basándose en reglas, ¿verdad? Poniendo reglas
con la finalidad de ¿qué? De mantener la armonía y de garantizar la paz dentro de las personas que conformamos una sociedad, ¿verdad? Entonces las reglas se han ido manteniendo en el tiempo más allá de la ley escrita, ¿verdad? Porque yo les decía a ustedes, no hay ninguna ley que a mí me diga que sea empática, que sea solidaria, que yo salude. Está escrito porque yo se los estoy enseñando y porque anteriormente los filósofos lo vinieron estudiando. Pero como tal, no pueden ustedes ir presos por eso, ¿verdad? Y dentro de eso entra el convencionalismo social. El convencionalismo social es aceptar las normas sociales, seguir las reglas que se consideran normales, ¿verdad? La forma de vestir, la manera de hablar. Ese es el convencionalismo social. Tratar de cumplir, por ejemplo, las expectativas de las demás personas, como la familia, los amigos, la comunidad, ¿verdad? Tratar de evitar la crítica, hacer cosas que sean bien vistas, que no nos hagan nosotros vernos mal o vernos extraños o ser inaceptables dentro de la sociedad. Ese es el convencionalismo social. Nosotros hemos adoptado entonces las costumbres y tradiciones en la mayoría de nuestros comportamientos, ¿verdad? Porque como yo les decía anteriormente, nosotros aceptamos todo lo que en nuestro trabajo creemos que es bueno. Por eso dice tratar las normas, ¿verdad? Que sean consideradas buenas, ¿verdad? Como la forma de vestir, la manera de hablar, ¿verdad? Hablar con respeto, ¿verdad? Porque hasta cuando escribimos se lee el respeto que hay en las personas, ¿verdad? Y este grupo se ha caracterizado por eso, el grupo del miércoles, ¿no? Para mí. Bueno, entonces, esa es la ley moral. Ejemplos que les puedo dar de la ley moral es emplear el respeto o el trato con los demás, ser responsables con el tiempo de los demás también, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos a hablar, nos ponemos a querer que las personas tengan el tiempo que yo tengo, ¿verdad? Pero dentro de esto pues entra el respeto, ¿verdad? A los demás, ser leales, como siempre les repito, ser honesto, seguir leyes y sobre todo respetar, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a evitar conflictos, ¿verdad? Bueno, luego, ¿qué tipo de normas hay dentro de la sociedad? Y vamos a hablar de las heterónomas. Las heterónomas son normas morales, el trato social que acarrean las mismas. Aquí no nos centramos en el individuo, sino que nos centramos en la enseñanza para el individuo. Entonces, las normas heterónomas se refieren a las reglas y expectativas que se imponen fuera de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que provienen de fuentes externas, como la sociedad, la cultura, la familia, la religión. Y entonces estas normas son las que viven de acuerdo a terceros, ¿verdad? Entonces, lo que serían otras palabras que la persona recibe y aprende. Entonces, aquí existe una participación activa de aceptarlas o negarlas, ¿verdad? Cuando son heterónomas es cuando una persona decide por otra persona. Por ejemplo, estoy en mi casa y mis padres me dicen que yo me tengo que casar por presión o por conveniencia, porque esa persona tiene dinero, pero es lo que ellos quieren, no es lo que quiero yo, ¿verdad? Entonces ahí está de acuerdo a normas de terceros, porque me lo están imponiendo. Cuando ustedes van con el médico, les da una receta
el doctor les está imponiendo una medicina para tomarla, ¿verdad? Y ustedes tienen que seguir esa regla que les impuso el doctor porque se van a curar. Otro ejemplo que les puedo dar es las leyes de regulación que se establecen en una sociedad. Esas son de acuerdo a normas de terceros, porque no las hicimos nosotros, ¿verdad? Las normas sociales también. Las reglas no escritas que se esperan o se imponen en la sociedad, como otra vez la forma de vestir, la manera de cómo comportarme en público. Esta es una norma heterónoma, las reglas familiares, las reglas que se establecen en la familia, que va a haber un orden, que todos tienen que un día lavar trastos, otro tiene que barrer. Esas son normas que son impuestas de acuerdo a normas a terceros, porque su mamá, su esposa, su hermana se las están imponiendo. Las normas heterónomas pueden tener también desventajas. Una de ellas es que se limitan a la libertad, ¿verdad? Porque las normas heterónomas pueden limitar lo que es la individual o la capacidad de tomar decisiones propias, ¿verdad? Cuando su mamá o su papá o quizá la esposa y todo eso los mandan y les dicen lo que tienen que hacer, entonces no hay libertad, ¿verdad? Entonces las normas heterónomas también fomentan la falta de pensamiento crítico. Es que yo me voy a casar porque mi mamá quiere o mi papá, no porque yo quiera hacerlo. ¿Me explico? Bueno, y las normas autónomas, entonces, aquí, pues estas normas son enseñadas también por la sociedad y el cumplimiento de ellas puede ser ejecutado por nosotros como individuos y que tiene libre elección de ponerlas en práctica. Por eso se les llama normas autónomas, ¿verdad? Por ejemplo, el tomar decisiones. Yo tomo una decisión, por esa decisión es mía, nadie me obligó. Entonces, la consecuencia, sea buena o sea mala, yo la voy a aguantar o a resolver, ¿verdad? Bueno, yo tomo las decisiones sobre mi vida, ¿verdad? Luego, yo tengo también que cuidar mi salud, pero esa soy yo. Si yo quiero como grasa, si yo quiero bebo, fumo, lo que yo quiera. Pero eso es una norma autónoma, ¿verdad? Porque es mía. Yo me alimento como quiero, si quiero yo me baño, yo me visto como quiera, yo manejo mi dinero, ¿verdad? Porque así es autónoma, es propia de la persona. La ley natural, por otro lado, emana de la naturaleza, como su propia palabra lo dice, y se rige en todos los espacios de la creación. Las leyes naturales son irrevocables. ¿Por qué? Porque son eternas, porque son invariables. No fueron creadas por mí ni por ustedes. Fue creada por el mismísimo Dios, ¿verdad? No corresponden a la voluntad de nosotros como personas. ¿Verdad? Por ejemplo, la ley de gravedad no la hicimos nosotros, la hizo Dios. Otro ejemplo que les puedo dar son los rasgos, ¿verdad? Ay, que te pareces a tu papá, a tu mamá, esa es ley natural. El carácter, ay, sacaste el carácter de tu papá porque tu papá es enojado, tu mamá es así. Esa es ley natural. La velocidad de los planetas, el sol es natural, la lluvia, cuando una mujer está embarazada, el género de su bebé, si va a ser niño o niña, el movimiento de la tierra, eso es ley natural. Y la ley positiva es lo contrario, el conjunto de normas establecidas por la autoridad. Estas ya son las leyes que fueron escritas por el hombre, que van a regir un territorio para garantizar el orden de la sociedad, ¿verdad? Y que deben de ser cumplidas por nosotros los ciudadanos, y nosotros no podemos ir en contra de esas leyes, ¿verdad?
leyes naturales, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto que se ha autorizado, el tener un hijo es una ley natural, ¿verdad? Una mujer tiene un bebé es ley natural. Sin embargo, en la ley positiva, pues autorizan el aborto. Igual la eutanasia es ley positiva porque en la ley natural dice que nosotros morimos hasta que Dios así lo decide, pero en la ley positiva pueden autorizar la eutanasia, ¿verdad? Bueno, la ley positiva entonces está la Constitución de la República, los códigos que han escrito, ¿verdad? El matrimonio, las propiedades, eh, todo debe ser justo dentro de la ley positiva, ¿verdad? Tiene que ser cumplida y tiene que ser éticamente aceptada, porque es una ley que regula un país. ¿Va? Pero ¿quién definió la ley natural? Entonces, en la edad Media dice que Santo Tomás de Aquino, pero ¿quién era Santo Tomás de Aquino? Me van a preguntar ustedes. Era un filósofo, pero él era teólogo también y era un sacerdote. Él partió de la idea de Cicerón de formular una ley divina, porque como él era teólogo, entonces estableció que Dios también tenía su propia legislación eterna, ¿verdad? Para el mundo natural y el mundo humano, ¿verdad? Aunque nosotros no querramos, Dios también es el legislador, Él hizo los 10 mandamientos. ¿Verdad? Lo que conocemos nosotros como ley natural, no matarás, no robarás, y todo lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso lo definieron ellos en la Edad Media, ¿verdad? Porque Dios también tiene sus propias reglas y también tiene pues su propia legislación. ¿Y cuáles son los 3 derechos naturales? ¿Verdad? En la antigua Grecia entonces los filósofos que es Platón y Aristóteles formularon la existencia de los 3 derechos fundamentales, que son intrínsecos. Intrínseco quiere decir que es una esencia, la esencia de la naturaleza de algo. La naturaleza entonces de nuestros derechos es que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, ¿verdad? Tenemos el derecho al pensamiento, ¿verdad? Esas 3 cosas son fundamentales en nuestros derechos naturales, porque nadie nos puede venir a quitar esos derechos, ¿verdad? Por eso dicen cuando están en contra del aborto de que tenemos derecho a la vida. Nadie nos puede quitar la vida ya cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. Y tenemos derecho también a la libertad, siempre y cuando, ¿verdad? Nosotros no le hagamos daño a nadie y a nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos derecho a pensar para bien, ¿verdad? Bueno, entonces la ley moral es un principio ético que es extratemporal de la filosofía idealista, ¿verdad? De los ideales, que está concebido y fundamentado en la conducta de todo individuo, ¿verdad? Yo no puedo obligar a nadie a que tenga una moral bien fundamentada, ¿verdad? Entonces, Voltaire, que era otro filósofo, formuló la ley moral en calidad de la ley moral natural. Él unió las dos, ¿verdad? Él dijo que si nosotros teníamos razonamiento y tenemos conciencia, tenemos entonces ley moral, ¿verdad? Entonces él dijo ahí, trata a los demás tal como quisieras que te tratasen a ti, ¿verdad? Yo puedo tratar bien a una persona y la persona me va a tratar a mí, me va a tratar bien a mí, pero si yo voy y trato mal a esa persona, ¿cómo quiero que esa persona reaccione? Por eso él dice que tratemos a los demás tal como quieren que nos traten a nosotros. Eso es importante. Y Kant presentó la ley moral como un precepto moral absoluto, que no necesita fundamentación empírica, o sea, no necesita enseñanza, ¿verdad? No necesita que nosotros seamos unos grandes, que tengamos un montón de títulos para tener valores, para poder saludar, sino que es inherente a la naturaleza, está dentro de nosotros
como seres humanos y lo denominó imperativo categórico, ¿verdad? Porque él dice que nosotros saludamos, nosotros respetamos, nosotros somos altruistas, tenemos empatía y todo lo que pueda haber, ¿verdad? Pero lo hacemos por naturaleza humana porque así Dios nos hizo. Eso por eso lo dijo imperativo categórico. Entonces la ley moral está unida a la necesaria actividad creadora del individuo. Todo cuando haya relacionado con esa actividad es moral, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos, lo que salgamos a hacer y practiquemos esos valores que tenemos, entonces todo está relacionado con esas actividades que nosotros hacemos diariamente en nuestros diferentes contextos, ¿verdad? Bueno, aquí están los 3 conceptos que yo les he sacado. Bueno, primero está el de Santo Tomás de Aquino, que yo ya les dije quién es, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino. Bueno, él dice que no es la moral o la ley moral concebido con la ley natural, no es otra cosa que la luz de la inteligencia, que está infundida en nosotros por Dios, ¿verdad? Porque Dios a nosotros nos dio conciencia, nos dio el don de hablar. Nosotros tenemos un perrito, ellos no hablan, pero ellos nos expresan su amor. Pero nosotros somos inteligentes y Dios nos dio la conciencia a nosotros. Entonces, gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer, lo que se debe de evitar. Dios entonces nos dotó de luz en esta ley, en la creación, ¿verdad? Eso lo dice Santo Tomás de Aquino porque él era un filósofo, teólogo, ¿verdad? Y era sacerdote. Entonces él se infundaba mucho en lo que era el cristianismo. Ahora, Marco Tulio Cicerón, que es un filósofo, él dice que ciertamente existe una ley verdadera, de acuerdo con la naturaleza, que es conocida por todos como sempiterna, ¿verdad? O sea que sempiterna quiere decir que es duradera, que no tiene fin. La naturaleza no tiene fin, no va, nosotros vamos a morir, pero se va a quedar el sol, la luna, la lluvia, el frío, el aire, toda la naturaleza no va a tener fin. Entonces, él dice que a la ley natural no es ilícito agregarle nada, ni derogarle nada, ni tampoco eliminarle nada por completo. No podemos disolverla por medio de nada, ni por votaciones, ni por un senado, ni porque hagamos una consulta popular, que no queremos que llueva este año, entonces vamos todos a votar, no se puede, ¿verdad? Porque es ley natural, porque si Dios dice ahorita llueve, ahorita va a llover, si Dios dice mañana va a haber frío, mañana hay frío, ¿verdad? A esta ley no se le puede cambiar nada, por eso dice que es duradera, no tiene fin. Nosotros vamos a irnos y la naturaleza se va a quedar, ¿verdad? Eso dice Marco Tulio Cicerón, perdón, le estoy cambiando el nombre. Ahora San Pablo, que San Pablo es bíblico, no sé si ustedes lo han escuchado. San Pablo fue un apóstol cristiano que jugó un papel importante en la expansión del cristianismo. Entonces él escribe las responsabilidades morales de aquellos que no tenían beneficio de conocer la ley mosaica, o sea, la ley reveladora, ¿verdad? En esos años donde estaba Jesús, ¿verdad? Los años donde existió San Pablo, en efecto no había ley, sino que la ley eran las propias prescripciones de ley, eran las mismas personas. O sea, las mismas personas eran ley. Ellos creían tener la realidad escrita en su corazón, ¿verdad? Atestiguándolo en qué? En su conciencia, ¿verdad? Y los juicios eran contrapuestos de condenación o alabanza. Por eso fue que
que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Porque ellos mismos hacían sus leyes, ellos mismos atestiguaban sus leyes conforme a su corazón, conforme a su conciencia, ¿verdad? Y por eso fue que en ese tiempo, pues se daba mucho lo que eran no respetar los derechos de las personas, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, a Jesús lo crucificaron injustamente, pero no habían leyes. Ahorita pues hay leyes y pues se respetan, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Pero eso es los tres conceptos que hay de la ley natural, ¿verdad? De Santo Tomás de Aquino, Marco Tulio Cicerón y San Pablo. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta, si no, les dejo estas 5 preguntas para que puedan empezar ya a estudiar para el segundo examen. El segundo examen es de la semana 7 a la 11. Y si tienen alguna pregunta, tenemos todavía 4 minutos. Y si no, pues entonces no me van a ver, porque yo no los miro, no me van a ver el otro miércoles porque es la Semana Santa. Entonces tendríamos clases hasta dentro de hoy en 15 con la semana 8. Desde ya, pues les deseo feliz descanso y que pues los espero el otro miércoles. Gracias, José Miguel. Gracias, Claudia.